Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Amigos, soy Verónica Müller, su dama museos, agradeciendo su atención Pero Frisley, ¿vienes con guayabera blanca, sombrero blanco, sandalias y un paliacate rojo? Ay, caray, pues ¿por qué vienes así? Este es un podcast serio, de historia scout. ¿A dónde vas? ¿O de dónde vienes? ¿O qué? Vengo, Benito, y con todo orgullo, para hablar sobre el siguiente tema que es muy importante en nuestra historia scout, ya que hoy hablaré de... La historia de los mitos fundacionales, parte 2, el fracaso de los Boy Scouts en la Ciudad Blanca. Ay, mi Fris, por lo que veo, hoy todas las cosas son de color blanco. Termino de presentar el podcast. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Agradezco el interés por estar atentos de este podcast, donde ahora veo que traes, qué rico huele. A ver, a comidita. ¡Y yucateca! Efectivamente bien observado, Berito. Hoy estaremos degustando unos deliciosos panuchos y nos trasladaremos a la península de Yucatán, a la bella ciudad blanca, Mérida, que es un hermoso lugar donde, ¿qué crees? ¿Acaso será que fracasaron los Boy Scouts, como dice el título del podcast? Bueno, veamos lo que dice la historia oficial de ASMAC, abro comillas. 1914. Nace otro intento de fundar el escultismo en México, esta vez en Mérida, Yucatán. Esta asociación, fuertemente apoyada por el gobierno estatal, tiene una corta duración. Y cierro comillas. No dice mucho esta mención, pero no nos adelantemos, amigos. Confiemos en la investigación que está haciendo nuestro historiador consentido y de lujo. Ya saben que él se mete hasta por abajo de las piedras, hasta la cocina, y si se trata de investigar, puntos suspensivos. Y vaya investigación, sobre todo lo que fue conjuntar una línea cronológica propia del escultismo yucateco, pues también tiene bastante antigüedad, más o menos contemporáneo después del de la Ciudad de México, iniciado en 1911 con los Boy Scouts de la UAY, y en este caso en la ciudad de Mérida, donde su escultismo va a tener un origen humilde, pero muy honroso y con una gran actividad scout, pues que te cuento que esto sucedió a principios de 1914. Lindo, hermoso, otra pieza más para nuestro rompecabezas. ¡Bomba! Ayer que tú indagabas con papel y lápiz, tú de todo tipo de datos siempre anotabas ¡bomba! Y vaya bomba, pues para la historia oficial. Ahora bien, esta historia, que es documentada, queda escrita de la siguiente manera. La península de Yucatán queda al oriente de México, un lugar que estuvo aislado de la capital con mucha influencia tanto europea como norteamericana. Y es ahí, en los Estados Unidos, donde un joven profesor de educación física, Alejandro Aguilar Rosas, toma durante sus estudios, con la intención de graduarse como profesor de cultura física y de fisioterapia, unos folletos propagandísticos de los Boy Scouts of America, y que a su regreso a Mérida le van a servir para iniciar un proyecto muy especial. ¿Cuál es? La formación de patrullas de Boy Scouts en la Ciudad Blanca. ¡Ay, qué emocionante! Ya me imagino a los muchachos formados, muy atentos y listos para la acción. Muy seguramente, Vero. Para este caso, el 5 de febrero de 1914, vamos a tener la noticia de que se forma una patrulla que hace una exhibición en los terrenos de una quinta situada en aquel entonces en el final del Paseo Montejo, a las afueras de la ciudad, presenciado este evento por un nutrido público que fue convocado especialmente para atestiguar lo que ahí sucedió. Caramba, debió haber sido algo pintoresco e inolvidable. Así es, esta exhibición fue un simulacro de un incendio en una pequeña choza de palma previamente rociada con gasolina,
y se provocó intencionalmente el siniestro para entonces los muchachos formaran una cadena humana y llevar de mano en mano numerosas cubetas de agua hasta apagar las llamas. Y bien, pues resulta que las cubetas fueron proporcionadas por la ferretería El Candado del señor Krasman. Ah, qué tramposo. Publicidad para ir a esa ferretería. Pues nada tonto el patrocinador, fíjate, Berito. En ese evento, los muchachos que conformaron esa primer patrulla, y ahí te va, fueron los hermanos Alejandro y Narciso Aguilar, Arturo y Alfredo Pierce, Carlos Martínez de Arredondo, Antonio C. Kelly y Cérvulo Sánchez, obviamente acompañados del profesor, en este caso Ignacio Moreno Encalada, y dirigidos por el profesor Aguilar. Ay, amigos, cada que escucho los nombres de esos primeros muchachos, me pongo a pensar qué fue de ellos, si sus descendientes seguirán siendo scouts. Eso lo sabremos conforme nuestros podcasts escuchas nos ayuden a difundir estos relatos y así podamos poco a poco ir encontrando más piezas de este intricado rompecabezas. Y mira, te voy a hablar de un elemento destacado de esos primeros muchachos. Venga, sorpréndenos. Fíjate, el profesor Ignacio Moreno Encalada va a tener un sorprendente nexo con la historia porque él presentó un gran servicio a la patria en 1913 y que por poco le cuesta la vida. Ay, pues ¿qué fue lo que pasó? Moreno Encalada había cursado estudios en el heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, llegando al cargo de sargento segundo de la primera compañía de cadetes y quien va a formar parte de la escolta que acompañará al presidente Madero el 9 de febrero de 1913 de camino al castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, que hoy se le conoce como la Marcha de la Lealtad, debido a que la rebelión del general Victoriano Huerta pues había estallado en la madrugada de ese día en 3 lugares: Tlatelolco, la Ciudadela y el Zócalo. La escolta de Madero, al llegar a la altura de la Casa de la Fotografía Daguerre, es atacada, por lo que ahí se tienen que refugiar. Moreno Encalada fue herido de gravedad al participar en el ataque a la Ciudadela y que fue algo pues bastante cruento por lo que dicen las crónicas. Esto es lo que se le va a conocer posteriormente como la Decena Trágica. Unos días después, para el 22 de febrero, van a morir asesinados tanto el presidente Francisco I. Madero como su vicepresidente José María Pino Suárez, concretándose así la traición del general Victoriano Huerta, que lo va a llevar a que tome muy a su manera la presidencia, iniciándose así un conflicto armado que le va a dar una dimensión inusitada a lo que hoy vamos a conocer como la Revolución Mexicana y que durante años va a tener sangrando al pueblo de México. Mira, todo un héroe y partícipe de nuestra historia. Alguien que se ocupó y preocupó por tener bien a esos primeros muchachos. Moreno Encalada en el verano de 1914 va a visitar los cuarteles generales de los Boy Scouts of America en Nueva York. Va a tomar asesoría, conseguir literatura para poder llevar mejor su labor al frente de esa tropa que ya para entonces se había formado y la cual se va a consolidar un 6 de diciembre de 1914, logrando también el apoyo del empresario Enrique Cámara Zábala, quien se va a encargar de costear pues todos los implementos necesarios para el funcionamiento de la tropa, pues como lo son los sombreros, uniformes, botas y demás elementos que necesitaron pues para distinguirse ya como una tropa bien conformada. ¡Qué emoción! ¿Y cómo es que se sabe de ellos? Entre 1914 y 1915, en varios folletos adjuntos al órgano oficial de la Cámara Agrícola de Yucatán y luego en la Revista de Yucatán, van a ir apareciendo varios artículos intitulados ¿Qué son los Scouts?, redactados por el mismísimo profesor Alejandro Aguilar. Ay, no cabe duda que el amor y el trabajo dan sus mejores frutos y se nota en la labor de estos dos profesores. Ah, pero nos falta un elemento más en esta historia, Berito. Y aquí viene algo de verdad muy interesante. Ay, pues síguele o tomo este paliacate y te doy de paliacatazos. No. Así estamos bien y bueno, vamos a seguirle en este relato. Nuestro siguiente personaje, que va a ser bastante clave en esta historia,
es el general revolucionario Salvador Alvarado Rubio, quien es designado como gobernador y comandante militar del estado de Yucatán por ahí de febrero de 1915 por el general Venustiano Carranza, esto sí, en plena revolución, con la idea de que este general aplacara la contrarrevolución que se dio en Yucatán y manifestada al cambio del general Abel Ortiz Argumedo. ¿Y entonces hubo balazos en Yucatán? Uy, pues la verdad sí, para aplacar a los federales en las poblaciones de Jalachó y Blancaflor, el general Alvarado llega a la península y va a entrar a la ciudad de Mérida el 19 de marzo de 1915 para ocupar la plaza principal al frente de 7,000 soldados que con sus uniformes color caqui, sus rifles en mano e incluso algunos con sus carrilleras cruzadas van a ir poco a poco aplacando dichas rebeliones. Alvarado va a lanzar un manifiesto en el que ofrecía reparto de tierras, libertad de las personas y también sobre los trabajos, provocando entonces un nuevo ambiente que fue muy propicio para el desarrollo, sobre todo para lograr un equilibrio social. Ya me imagino esos días tan complicados para vivir. Pero ¿cómo es que este general tiene que ver con los Boy Scouts? Muy buena pregunta, Vero. Pues resulta que la personalidad y las ideas del general Alvarado fueron fundamentales para con la sociedad merideña, rodeándose para ello de intelectuales, pensadores y estrategas sociales para formar así un amplio grupo de asesores con muchas y variadas tendencias, con quienes se va a apoyar para empezar a concretar y reorganizar la vida administrativa del Estado. Y mira este dato muy interesante, que para lograr eso se tuvieron que expedir alrededor de 827 decretos en sus 2 años de gestión. Caramba, se la pasaron redactando todo esto. Fíjate, la visión de Alvarado no solo fue el de expedir los decretos. Viene ahora un tema bastante importante. La educación en Yucatán antes de la llegada del general Alvarado había sido, como pues en muchas regiones del país, un tema prácticamente nulo entre lo que eran las acciones gubernamentales anteriores, donde desgraciadamente la población indígena padecía prácticamente de un analfabetismo total. Dentro de las muchas acciones que se realizaron, se llevó a la práctica el primer congreso pedagógico, esto del 11 al 15 de septiembre de 1915, donde posteriormente van a llevarse a la realidad varias acciones respecto a la educación en el Estado al analizar las diversas corrientes educativas de ese momento, como lo eran las de Comenio, Pestalozzi, Rousseau, Froebel, Spencer, Dewey, Claparé y Montessori, a fin de que orientarse y encontrar un modelo educativo que pudiera responder a las exigencias ahora de los ideales revolucionarios. Eso ya se oyó de otro nivel, pues como de que no, y muy loable, a favor de la educación. ¡Viva! Las cosas van a quedar así. Después de este congreso, Alvarado va a conocer el trabajo realizado por el profesor Aguilar, ahondando y profundizando en lo más especial que es la esencia del escultismo. Aprovechando este nuevo respiro dentro del orden y lo complicado que era la vida en aquel entonces, el profesor Don Alex, como era pues llamado de manera afectuosa y con la ayuda del otro profesor Ignacio Moreno Encalada, van a reorganizar su proyecto escultista, ahora conformado por alumnos de la recién instituida Escuela Normal, avalada eso sí por el gobierno revolucionario del general Alvarado. ¡Qué emoción! Todo un impulso para los profesores y los muchachos. Y lo van a celebrar pues muy a la scout porque realizan entonces una excursión a la hacienda de Tanlum. Algunos de esos primeros integrantes, y ahí te va otra lista, son Chanito Herrera, May Cárdeña, Arturo Lara, Crescencio Aguilar, Afilio Cámara, entre otros. Y mira, la reseña de esta excursión fue bastante comentada en los días posteriores en los semanarios locales, y estos jóvenes Boy Scout son vistos con bastante simpatía y agrado por los diversos sectores que conformaban la sociedad de aquel entonces en Mérida, y quienes les van a apoyar económicamente, resaltando esta parte de la Cámara Agrícola que los va a dotar ahora
de tiendas, artículos para acampar, más uniformes y todo aquello que fuera lo necesario para apoyar su desarrollo. Dentro de lo que estuve investigando, fíjate que las reuniones donde pues platicaban, comentaban sobre los manuales, de empezar a organizar sus actividades, se dieron en un terreno situado en la entrada del Paseo Montejo, donde se alzaba una tienda de campaña que era conocida como el Cuartel General y que años después va a ser el lugar donde se va a establecer el garage o el taller de la compañía Ford. Se nota que tenían ya presencia en la sociedad. Y dime, ¿qué más pasó con la llegada del general Alvarado? Pues, mira, lo de siempre, el aprovechar ciertas circunstancias para colgarse medallitas ajenas, aprovechar el trabajo que por ahí alguien ya había hecho e incluso ponérselo a nombre propio. Perdón, ya me ataranté. ¿Por qué dices eso si eso ni existe? Ahí te va. El general Salvador Alvarado, dentro de las tantas acciones que hizo hoy en Mérida, va a incautar la revista de Yucatán y la va a sustituir por el periódico La Voz de la Revolución, que va a ser el órgano principal de comunicación para con la sociedad yucateca. En la visión de Alvarado, la revolución va a tener la tarea moral para transformar a la sociedad y va a requerir el establecimiento de instituciones que pues necesitan lograr el beneficio general y el bien común. Así que el 5 de mayo de 1916, Salvador Alvarado va a publicar en La Voz de la Revolución un escrito intitulado Mi Sueño, donde va a dar a conocer su visión revolucionaria para la ciudad y en un breve fragmento va a mencionar también su opinión hacia los Boy Scouts, abro comillas. La noble y simpática corporación de los exploradores Boy Scouts, fundada desde hacía algunos años bajo los auspicios del gobierno de la Revolución, iba ya mostrando el poder de una rigurosa influencia en la formación del carácter de los jóvenes, en la educación de su voluntad y en el desenvolvimiento de sus más altas virtudes sociales y cívicas, merced a la obra de tal institución y a su prestigio y difusión más creciente, mientras más comprendidos fueron sus fines admirables. Las generaciones yucatecas se iban levantando llenas de vigor moral y físico, preparando para el porvenir una raza fuerte y digna, sana y poderosa, capaz de sucumbir bajo el dominio de otra raza, cuya fuerza y cuya civilización fueron siempre para nosotros amenaza inquietadora. Válgame Dios, ahora resulta que son producto de la revolución. No, que me devuelvan mi entrada, por favor. Calma, mira, aún hay más al respecto. Resulta que el general Alvarado va a conseguir por su lado el libro fundamental del escultismo, Scouting for Boys, y se va a poner a estudiar los textos y mira lo que dice al respecto del escultismo en esa carta que se llama Mi Sueño y abro comillas. Al mismo tiempo, un sistema de deporte, de civismo, de educación práctica de las aptitudes y cualidades éticas de los jóvenes ciudadanos. No hay procedimiento alguno que se le asemeje en lo que respecta a la formación del carácter, al desprendimiento y al desarrollo de las fuerzas orgánicas. Cierro comillas. Síguele, ¿y entonces qué más pasó? Pues resulta que con apoyo del profesor Gregorio Torres Quintero, quien era el director de Instrucción Pública en Yucatán, para el 10 de julio de 1916 se prepara un documento para que se presente oficialmente el día 21 de ese mismo mes como parte de esa larga lista de decretos. Con el número 577 se da que el desarrollo de los Boy Scouts quedaba ahora reconocido de manera oficial con el nombre de Cuerpo de Boy Scout de Yucatán del Departamento de Instrucción Pública, teniendo inmediatamente, y esto es lo más interesante, un auge inusitado. En este caso va a absorber a la patrulla de los Boy Scouts del profesor Aguilar. Ay, pero qué cosas pasan en la vida.
los acaban absorbiendo para algo muy militar. No deja de ser algo molesto, pero sí muy interesante. Y pongo mi cara de triste porque ya nos tenemos que ir. Y alegre mi Fris, porque este rompecabezas continúa. Prométenos que nos seguirás contando sobre esta interesantísima historia. Amigos, tenemos ya otra pieza más de nuestro extenso rompecabezas Scout, que cada vez nos dejan ver grandes imágenes que son los Scouts en México. Llegamos al final de este interesante podcast y ahora con más ganas de saber de estos muchachos. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, y los esperamos en nuestro siguiente episodio.